A pesar de las diferencias en cultura, tradiciones y apariencia, cada uno de nosotros posee cualidades comunes a toda la humanidad: la capacidad de amar, la compasión y el anhelo de felicidad. Y aunque hablemos diferentes idiomas, profesemos distintas religiones y vivamos en condiciones diversas, todos somos igualmente humanos. En este video te invito a conocer cómo viven pueblos y tribus sorprendentes que se niegan a cambiar sus tradiciones y preservan su identidad en el mundo moderno. Que lo disfrutes. En la parte norte de Tanzania, cerca del lago Eyasi, vive un pueblo único: los Hadza. Su historia se remonta a tiempos muy antiguos. Es interesante que investigaciones genéticas sobre los Hadza han demostrado que se trata de uno de los pueblos más antiguos de la Tierra. Sus antepasados se separaron de otros pueblos hace más de 90.000 años. Otra característica única de los Hadza es que su forma de vida prácticamente no ha cambiado en miles de años. Hasta el día de hoy siguen siendo cazadores-recolectores. Este pueblo no está vinculado a un lugar fijo. Los Hadza se desplazan por sabanas y bosques, siguiendo a los rebaños de animales y las fuentes de agua. En los campamentos temporales, estas personas construyen chozas simples con ramas y hierba. Tan pronto como se acaban las reservas de comida o agua, los Hadza abandonan sus viviendas y se trasladan a un lugar más apropiado. Durante la temporada de lluvias, la tribu se refugia bajo formaciones rocosas que sirven como refugios naturales. La base de la vida de los Hadza es la caza y la recolección. Los hombres se dedican a la caza utilizando arcos con flechas de puntas envenenadas. Cazan tanto solos como en pequeños grupos, y a veces se agrupan hasta en 15 personas para cazar animales grandes como los hipopótamos. Mujeres y hombres recolectan juntos frutas, huevos de aves y tortugas. En la sociedad Hadza no existe una jerarquía estricta. Las decisiones se toman de manera colectiva, aunque los hombres desempeñan un papel importante. Las familias viven en pequeños grupos, que pueden unirse o separarse según lo deseen. En la estación seca, los grupos pueden llegar a tener hasta 200 personas, y durante la estación lluviosa se dividen de nuevo en pequeñas comunidades. Gracias a su modo de vida como cazadores-recolectores durante tanto tiempo, los Hadza han aprendido a vivir en total armonía con la naturaleza, lo que les ha permitido desarrollar habilidades únicas que muchas otras personas no poseen. Entre sus sorprendentes capacidades destaca especialmente el arte de recolectar miel silvestre, que practican en estrecha colaboración con la naturaleza. Cada vez que los hombres Hadza van en busca de miel, los acompaña un fiel aliado, el ave guía de la miel. Esta ave tiene un talento especial para encontrar colmenas de abejas, y con su canto fuerte les señala el camino. Los Hadza han aprendido a entender el lenguaje de su amigo alado y lo siguen hasta encontrar la codiciada colmena. Cuando obtienen la miel, siempre dejan parte de los panales para el ave como muestra de gratitud. Y aunque los pájaros ayudan a la tribu en la búsqueda de miel, este proceso sigue siendo una tarea peligrosa que requiere gran valentía. Los Hadza trepan a árboles altos donde se encuentran los nidos de abejas, por supuesto, sin usar ropa protectora. Es interesante que sus cuerpos se hayan adaptado literalmente a las picaduras de abejas, por lo que apenas reaccionan a ellas. Durante la recolección de miel, los Hadza siguen rituales especiales con los que agradecen a las abejas y a la naturaleza por sus dones. Además, nunca vacían completamente la colmena, siempre dejan parte de la miel para las abejas y otros habitantes del bosque. A pesar de su estilo de vida primitivo y la total ausencia de medicina, los Hadza son conocidos por la buena salud de sus hijos. Crecen fuertes y resistentes, y casi no padecen enfermedades típicas de las sociedades modernas. Sus organismos poseen una inmunidad impresionante, excelente desarrollo físico y digestión saludable. El secreto de la salud de los niños de este pueblo reside en su forma de vida natural, la alimentación limpia y natural, y la constante actividad física. Como puedes ver, los Hadza son realmente un pueblo único, aunque en los últimos años su existencia se ha visto amenazada. La expansión de tierras agrícolas y la creación de reservas naturales están reduciendo sus territorios de caza. Parte de la tribu se ha visto obligada a abandonar su estilo de vida nómada y a trabajar en los campos de pueblos vecinos. Sin embargo,
Los Hadza siguen luchando por preservar sus tradiciones y territorios, subrayando la importancia de su forma de vida tradicional. Los Hadza son un ejemplo de cómo es posible vivir en armonía con la naturaleza sin alterar su equilibrio. Su cultura y modo de vida representan una fuente invaluable de conocimientos sobre cómo vivían nuestros antepasados lejanos y sirven como recordatorio de que el ser humano puede sobrevivir en casi cualquier condición, conservando su identidad y tradiciones. En sus podcasts, el conocido presentador estadounidense Joe Rogan habla con frecuencia sobre la tribu Masái, admirando sinceramente su cultura única. Le impresiona cómo este pueblo ha logrado conservar su estilo de vida tradicional prácticamente intacto, a pesar de todos los desafíos del mundo moderno. Los Masái son realmente un pueblo asombroso. Actualmente viven en el territorio de Kenia y Tanzania, en la región del Gran Valle del Rift. Su población se estima en alrededor de 1.300.000 personas. La historia de este pueblo comenzó hace unos 500 años, provenientes del norte, de la zona del actual Sudán. Los Masái se expandieron gradualmente por las sabanas de África Oriental. Eran conocidos como guerreros hábiles y excelentes pastores, capaces de sobrevivir en las condiciones más duras del clima africano. En su camino, el pueblo Masái tuvo que superar muchas pruebas. A finales del siglo XIX, la tribu se enfrentó a una triple amenaza: epidemias de viruela, peste bovina y una sequía severa. Entre los años 1897 y 1898, las lluvias cesaron por completo, lo que llevó a la muerte de una gran cantidad de ganado y a una significativa pérdida de población. El año 1911 fue especialmente trágico para el pueblo, cuando los colonizadores británicos, aprovechando la falta de alfabetización de los ancianos, firmaron con ellos un tratado desfavorable. Como resultado, las tierras Masái en Kenia se redujeron en un 60% y fueron desalojados para dejar espacio a los ranchos de los colonos. Hoy en día, la tribu continúa enfrentando serias dificultades. La privatización de tierras reduce los pastizales, los parques nacionales limitan las rutas tradicionales de pastoreo y la economía de mercado intenta cambiar su modo de vida habitual. A estos problemas se suma el cambio climático, que dificulta el acceso al agua. A pesar de todas las dificultades, los Masái siguen siendo fieles a sus tradiciones, cultura y modo de vida. En el centro de la vida, Masái está el ganado vacuno. Las vacas son para ellos la fuente de todo lo necesario para la existencia. La leche y la carne les proporcionan alimento, las pieles se usan en el hogar, el estiércol se utiliza en la construcción de viviendas y el tamaño del rebaño determina el estatus social de una persona en la tribu. Es interesante que las vacas también se entregan como dote a la familia de la novia cuando se casa. La vida comunitaria de los Masái está construida sobre estrictas tradiciones. Los hombres se dedican al pastoreo y protegen los rebaños. Las mujeres se ocupan de las tareas domésticas. Los niños aprenden desde pequeños a cuidar el ganado y protegerlo de los depredadores, mientras que las niñas ayudan a sus madres en el hogar. Entre las muchas tradiciones de la tribu Masái, destaca su famoso baile de saltos, Adumu, que se ha convertido en su sello distintivo. Adumu lo realizan los jóvenes guerreros de la tribu durante ceremonias importantes y festividades, así como para demostrar su agilidad a las posibles esposas. La esencia del baile consiste en que los participantes, de pie en un mismo lugar, realizan una serie de saltos altos, intentando alcanzar la máxima altura. Durante la danza, se toman de las manos o bailan individualmente, mostrando su fuerza y agilidad. Lo único del baile es que los bailarines experimentados pueden saltar hasta 2 metros de altura sin ninguna preparación deportiva especial. Además, los jóvenes Masái pueden mantener esa altura de salto durante un largo periodo de tiempo. Este baile tiene un profundo significado simbólico para la tribu. La altura del salto se considera un indicador del coraje y la fuerza del guerrero, de su capacidad para proteger a la tribu de enemigos y depredadores. Cuanto más alto es el salto, más respeto recibe el bailarín de sus compañeros. La cultura Masái está llena de tradiciones únicas. Han creado un lenguaje especial de comunicación, utilizan adornos característicos y desarrollan un arte propio.
Su cultura es un ejemplo vivo de cómo se pueden preservar las tradiciones en la era de la globalización. Papúa Nueva Guinea es un mundo insular asombroso, perdido en el corazón del Océano Pacífico. Esta región guarda numerosos misterios y enigmas. Aquí, entre densas selvas tropicales, altas montañas y costas pintorescas, viven personas cuya cultura se formó durante milenios en total aislamiento del mundo exterior. En el territorio de Papúa Nueva Guinea habitan más de 1000 tribus diferentes, cada una con tradiciones y costumbres únicas. Su forma de vida está en gran medida determinada por el entorno natural. Algunas tribus viven en densas junglas, otras en zonas montañosas y otras más en la costa. Cada tribu posee sus propias particularidades, idioma, rituales y formas de subsistencia. Por ejemplo, la tribu Huli, que vive en las montañas, es conocida por sus coloridos tocados de plumas y danzas vistosas. Se dedican a la agricultura, cultivando batata y ñame. Al mismo tiempo, la tribu Korowai, que habita en los bosques, construye sus casas en los árboles para protegerse de los depredadores y vecinos hostiles. Su vida está estrechamente relacionada con la caza y la recolección, y aunque el estilo de vida de la mayoría de los papúes parece bastante inofensivo, para algunas tribus la práctica del canibalismo ocupaba un lugar especial en su cultura, algo que puede parecer impactante e inaceptable para el ser humano moderno. Por ello, a menudo se asocian diversas historias escalofriantes con los pueblos indígenas de Papúa Nueva Guinea. Estas leyendas relatan cómo los papúes atacaban y devoraban a otras personas. Todo esto se presenta como una muestra de falta de humanidad y crueldad salvaje, aunque pocos saben que el canibalismo para estas personas es un ritual profundamente arraigado, con significado sagrado. El canibalismo en Papúa Nueva Guinea se practicaba principalmente como parte de rituales funerarios o como venganza por el asesinato de un miembro de la tribu. Los aborígenes creían que, al comer la carne del enemigo, se apropiaban de su fuerza y valentía. Este ritual era una forma de transferir energía espiritual de una persona a otra. El canibalismo también formaba parte de otras costumbres y rituales. Por ejemplo, las tribus Korowai creían que si una persona moría de enfermedad, era porque había sido devorada por dentro por un espíritu maligno hechicero llamado Kaakwa. Para proteger a los demás miembros de la tribu de un destino similar, debían comerse al que había muerto a manos de Kaakwa. El canibalismo también se practicaba en la tribu Fore. Estas personas consideraban que comer a sus familiares fallecidos era un acto de amor y respeto. Las mujeres de la tribu preparaban el cerebro del difunto con helechos, creyendo que eso ayudaba a enfrentarse al espíritu peligroso que acompañaba al muerto. Sin embargo, esta tradición llevó a la propagación de una enfermedad mortal llamada Kuru, tras lo cual los Fore abandonaron dicha práctica. A finales del siglo XIX, el canibalismo en Papúa Nueva Guinea fue oficialmente prohibido, pero se necesitó tiempo para que los pueblos indígenas dejaran de practicar estos rituales. El último caso registrado de devorar enemigos tras un conflicto intertribal ocurrió en el año 1964 en la provincia de Sepik Oriental. Después de ese caso, los culpables fueron castigados. Hoy en día, el canibalismo en Papúa Nueva Guinea está prácticamente erradicado. Los representantes actuales de las tribus que antes practicaban estos rituales intentan integrarse en la sociedad moderna. No obstante, en los rincones más remotos de la isla aún pueden existir tribus que conservan antiguas tradiciones. Los pigmeos del Congo son uno de los pueblos más antiguos del África Central, cuyos antepasados poblaron activamente estas tierras hace más de 100.000 años. Estudios genéticos confirman su origen extremadamente antiguo, y los hallazgos arqueológicos en cuevas de la cuenca del río Congo dan testimonio de una prolongada historia de asentamiento de este pueblo en esos territorios. La mayor parte de los pigmeos eligió como hogar la cuenca del río Congo, pero algunos de ellos migraron periódicamente a varias regiones de África. Por ejemplo, se sabe históricamente que los pigmeos vivieron en el antiguo Egipto. En documentos antiguos, se utilizaba un jeroglífico especial Amnari para designar a los miembros de este pueblo.
Es interesante que los pigmeos incluso vivieron en las cortes de los faraones y pudieron ocupar altos cargos. En Abidos se descubrió la tumba de uno de esos funcionarios, quien servía como guardián del zoológico real. Aunque los pigmeos ocuparon el territorio de la cuenca del Congo durante muchos milenios, con el tiempo tuvieron que ceder sus tierras a otros pueblos. Hace unos 2500 años, los pueblos bantú comenzaron a desplazar a los habitantes originarios de la región, migrando desde el sureste del continente africano. Los pigmeos no pudieron resistir ese avance y se retiraron a los bosques selváticos más profundos. Claro que cedieron su territorio, pero gracias a ello lograron preservar su modo de vida tradicional. Con la llegada de los europeos, la vida de los pigmeos cambió radicalmente. En el año 1484, exploradores portugueses alcanzaron la desembocadura del río Congo, iniciando la colonización activa de la región. Los pigmeos que vivían en el interior de los bosques permanecieron durante mucho tiempo fuera del contacto directo con los colonizadores, pero sus tierras se redujeron gradualmente debido a la deforestación y la expansión de las tierras agrícolas. Durante el período colonial, los pigmeos sufrieron discriminación y explotación. Su modo de vida tradicional estuvo amenazado de desaparición. Muchos se vieron obligados a abandonar sus bosques nativos y trasladarse a las ciudades, donde les era difícil adaptarse a la nueva vida. Tras la independencia de los países de la región, la situación de los pigmeos no mejoró mucho. Continuaron enfrentando discriminación, pobreza y violaciones de sus derechos. Muchas comunidades aún viven en condiciones de extrema pobreza, conservando al mismo tiempo sus antiguas tradiciones y costumbres. Los pigmeos del Congo contemporáneos siguen manteniendo un modo de vida tradicional basado en la caza y la recolección. Preservan sus creencias, rituales y costumbres, transmitiéndolos a las nuevas generaciones. Sin embargo, la globalización y los retos modernos amenazan su código cultural único. En las últimas décadas, la situación ha empezado a cambiar. Han surgido organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los pigmeos y a la preservación de su patrimonio cultural. Se llevan a cabo programas para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, así como en educación y salud. En verdad, la preservación de este pueblo es una tarea importante para los etnógrafos, pues los pigmeos poseen muchas características únicas, tanto culturales como fisiológicas. Es fácil reconocer a los pigmeos por su estatura baja. Los hombres de este pueblo rara vez alcanzan más de 145 centímetros, mientras que la estatura promedio de las mujeres es de 145 centímetros, 133 centímetros. Durante mucho tiempo, los científicos intentaron comprender por qué estas personas son tan bajas. Resultó que es una adaptación especial para la vida en la selva. Resulta que en las densas selvas tropicales es mucho más fácil moverse siendo de baja estatura. Pueden abrirse camino entre la maleza, trepar sobre árboles caídos y deslizarse entre lianas. Estudios han demostrado que los pigmeos se movían en el bosque más rápidamente que las personas de estatura normal. Esto es muy importante para la caza y la búsqueda de alimento. Los pigmeos viven en grupos pequeños en asentamientos temporales. Sus viviendas son chozas simples de ramas y hojas que se pueden montar y desmontar con facilidad. Es curioso que cuando alguien muere en la tribu, se le entierra bajo el suelo de la choza y todo el asentamiento se traslada a un nuevo lugar. En la vida cotidiana, los pigmeos están muy ligados al bosque. Saben encontrar plantas comestibles, recolectar miel silvestre y cazar. Para la pesca, utilizan ciertas plantas cuyo jugo aturde temporalmente a los peces, haciéndolos fáciles de capturar. Además, este pueblo tiene un gran conocimiento de las plantas medicinales. Los pigmeos saben qué hierbas ayudan contra enfermedades y cuáles pueden ser peligrosas. Debido a ese conocimiento, otras tribus a veces los temen, creyendo que poseen poderes mágicos. Aunque los pigmeos viven predominantemente como cazadores-recolectores, también pueden presumir de una rica cultura. Realizan diversos rituales, tocan instrumentos hechos de materiales naturales y cantan canciones polifónicas que se transmiten de generación en generación. A pesar de los cambios modernos en el mundo, los pigmeos se esfuerzan por preservar sus tradiciones únicas.
Enseñan a los niños antiguas habilidades de supervivencia, cuentan leyendas y transmiten secretos artesanales. La tribu Huaorani, también conocida como Waorani, es frecuentemente llamada la guardiana del Amazonas, ya que permanece fiel a su hogar y a sus tradiciones. Estos aborígenes viven en la espesa selva del este de Ecuador, cerca del río Napo, que desemboca en el poderoso Amazonas. La población de este pueblo es de aproximadamente 4.000 personas y representa uno de los pueblos indígenas más pequeños de América del Sur. La vida de los Waorani está íntimamente ligada al bosque. Los hombres de la tribu son cazadores expertos. Pueden esperar durante horas, escondidos en las ramas de los árboles, para atrapar a su presa. Su arma favorita son tubos especiales con los que lanzan dardos envenenados. Sus principales presas son monos y cerdos salvajes, los pecaríes. Las mujeres se dedican a la recolección, buscando en el bosque frutos y hierbas comestibles. Los miembros de esta tribu han habitado las selvas tropicales del Amazonas durante muchos milenios. Su forma particular de vida les ha hecho desarrollar características físicas únicas. Debido a su constante actividad trepando árboles, han desarrollado una forma especial de pie, plano y extendido. Muchos miembros de la tribu presentan polidactilia, la presencia de 6 dedos en manos y pies. Hoy en día, los Waorani enfrentan serias dificultades debido a la llegada de la industria moderna a los bosques de Ecuador. Cerca de su territorio comenzó la extracción de petróleo, y muy cerca se encuentra el Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera Yasuní. Estos factores amenazan el modo de vida tradicional de los Waorani. A pesar de todas las dificultades, la tribu se esfuerza por conservar sus costumbres. Es interesante que los Waorani intentaron evitar por todos los medios el contacto con el mundo exterior. Fue solo en los años 50 del siglo XX cuando aparecieron los primeros misioneros en su territorio. Sin embargo, la tribu percibió la llegada de los visitantes como una amenaza. Por esa razón, los misioneros fueron asesinados. Con el tiempo, los Waorani dejaron de mostrar tanta agresividad hacia otras personas, pero sus temores les impedían establecer una interacción plena con el mundo exterior. Un papel importante en su aislamiento lo jugó el miedo a las enfermedades. Cuando forasteros lograban entrar en su territorio, la tribu se enfrentaba a dolencias desconocidas, viruela y malaria. Los Waorani no tenían inmunidad frente a estas enfermedades, lo que hacía que el contacto con el exterior fuera potencialmente mortal. Sin embargo, la razón principal del aislamiento de los Waorani era la preocupación por conservar su identidad cultural. Sabían que el encuentro con la civilización podía destruir sus tradiciones, creencias y costumbres milenarias. Para los Waorani, la naturaleza era un lugar sagrado, fuente de vida y sanación, y todo lo ajeno se percibía como una amenaza potencial. La situación empezó a cambiar solo en las últimas décadas. Algunos miembros de la tribu comprendieron que un aislamiento total en el mundo moderno es imposible, especialmente después de que comenzara la explotación de yacimientos petroleros cerca de sus territorios. Hoy, algunos Waorani, con mucha cautela, empiezan a contactar con la civilización y a utilizar ciertos beneficios modernos. Por ejemplo, en la comuna de Bameno, fundada por Auwa, todavía se conserva un estilo de vida tradicional. Allí la gente continúa cazando con dardos envenenados y siguiendo las costumbres ancestrales, pero junto a las chozas tradicionales con techos de paja han aparecido radios, y algunos jóvenes incluso viajan ocasionalmente a distintas ciudades de Ecuador. En las aldeas también han comenzado a aparecer filtros de agua, y algunos miembros de la tribu incluso ganan dinero vendiendo artesanías tradicionales a los turistas y organizando excursiones por sus territorios. Hoy los Waorani buscan un delicado equilibrio entre la conservación de sus tradiciones y la necesidad de adaptación. Han entendido que para sobrevivir en el siglo XXI necesitan encontrar un punto medio y aprender a interactuar con el mundo exterior bajo sus propios términos. Es asombroso, pero en el mundo moderno todavía existen pueblos que rechazan radicalmente todo contacto con la civilización. Uno de los pueblos más aislados del mundo son los sentinelenses, que viven en la isla norte de Sentinel, en la bahía de Bengala.
Estas personas defienden su territorio con tal celo que al aparecer un extraño disparan flechas con arco, sin dejar al invitado no deseado la menor posibilidad de interacción pacífica. La historia de los centinelenses se remonta a tiempos muy antiguos. Los antropólogos suponen que han vivido en aislamiento ya por más de 60.000 años, lo que los convierte en uno de los pueblos aislados más antiguos del planeta. Durante ese tiempo no han hecho ningún intento de cambio. Su modo de vida y su cultura permanecen al nivel de sus remotos antepasados. Los centinelenses llevan una vida de cazadores-recolectores, obteniendo alimento con la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Sus tecnologías también han permanecido al nivel de sus antepasados. Hasta hoy usan herramientas y armas de piedra. Además, todavía no han aprendido a encender fuego. Por supuesto, los investigadores intentaron establecer relaciones con los habitantes de la isla e incluso proveerles de lo necesario, pero los centinelenses se opusieron categóricamente. El primer testimonio documentado de un intento de contacto con los centinelenses data del año 1880. Entonces, el oficial británico Maurice Vidal Portman, junto con su equipo, capturó a 6 centinelenses, 2 hombres y 4 mujeres. Su objetivo era realizar estudios antropológicos. Como los prisioneros no tenían inmunidad a las infecciones del mundo exterior, pronto enfermaban y fueron devueltos a la isla. Sin embargo, 2 hombres fallecieron en el trayecto. Tras ese episodio, los centinelenses mostraron una agresividad aún mayor hacia los forasteros, pero eso no detuvo a los investigadores. En los años 60 del siglo XX, el antropólogo indio Trilok Nath Pathak inició una serie de expediciones a la isla. Intentó establecer contacto pacífico enviando botes con regalos hacia la costa, pero todos los intentos fueron respondidos con una lluvia de flechas. En los años 70, el antropólogo Surya Sarabhai emprendió otra expedición. Su equipo observó la vida de los centinelenses desde una distancia segura, registrando su cotidianidad y su cultura. Precisamente ellos notaron que los centinelenses aún usan herramientas de piedra y mantienen un modo de vida prácticamente inalterado a lo largo de milenios. Sarabhai también intentó obsequiar objetos a los centinelenses, pero al final abandonó sus intentos de contacto, pues no dieron resultado. Quien siguió intentando comunicarse con los indígenas fue el misionero John Allen Chau. En el año 1991, pese a las advertencias de las autoridades sobre el peligro, Chau ingresó ilegalmente a la isla. Su cuerpo fue hallado en la orilla. Los indígenas lo mataron con flechas mientras defendían su territorio. En el año 1996, ocurrió uno de los intentos de contacto más exitosos. Un grupo de investigadores bajo la dirección del antropólogo Meghnad Pathak dejó cocos en la playa. Esta vez los centinelenses no atacaron, sino que reunieron los regalos. Uno de los indígenas, un joven, mostró curiosidad, pero fue rápidamente alejado por sus congéneres. Fue uno de los pocos casos en los que los centinelenses mostraron algún interés por objetos del mundo moderno. Sin embargo, la alegría por este éxito fue breve. Los intentos posteriores de establecer un contacto más estrecho volvieron a encontrarse con hostilidad de los indígenas. Curiosamente, en el año 2004, después del devastador tsunami, las autoridades indias decidieron ayudar a los centinelenses y organizaron una operación de rescate en la que participó el comandante de las fuerzas navales indias, Sunil Lamba. Cuando las embarcaciones de rescate se acercaron a la isla, los centinelenses las recibieron con gestos amenazantes y disparos de arcos. De ese modo dejaron claro que no necesitaban ayuda. Después de esto, el gobierno indio decidió cesar completamente los intentos de contacto con los centinelenses. El territorio de la isla fue declarado zona protegida y el acceso a ella está estrictamente prohibido. Esta decisión no solo se tomó por razones de seguridad de los investigadores, sino también para proteger a los centinelenses de posibles enfermedades y del impacto cultural externo. A pesar de todos los avances tecnológicos de la humanidad, los centinelenses permanecen como el único pueblo que conscientemente rechaza cualquier contacto con el mundo exterior, conservando su modo de vida único en completo aislamiento.
En las vastas extensiones del extremo norte, imperan condiciones en las que la vida humana parece imposible. Allí, la Tierra está atrapada en el permafrost, y el Sol puede tardar días en aparecer en el horizonte. Sin embargo, es precisamente en esta región donde vive un pueblo sorprendente, los Chukchis. La historia de los Chukchis se remonta a tiempos muy antiguos. Hace unos 20.000 años, los antepasados de este pueblo comenzaron a colonizar las duras tierras del extremo norte, procedentes de la región sayano-baikaliana. Poco a poco se asentaron en extensos territorios, donde formaron una cultura única adaptada a la vida en condiciones extremas. Asimismo se llaman Luorabetlán, que significa personas verdaderas. El nombre Chukchis apareció gracias al explorador ruso Semión Desniov, quien en el año 1648 describió por primera vez a este pueblo en sus informes. Este nombre no fue dado por casualidad. De hecho, en el primer milenio de nuestra era ocurrió un acontecimiento importante en la historia de los Chukchis. Su división en dos grupos principales. Los Chukchis de la tundra se llamaban a sí mismos Chauchu, lo que se asemeja a su nombre actual. Se dedicaban principalmente a la cría de renos. Los Chukchis costeros se llamaban Ramaglit. Optaron por la pesca marítima y la caza de animales marinos. Los Chukchis eran famosos por su espíritu guerrero y amor por la libertad. Nunca reconocieron la autoridad de nadie sobre ellos, ni siquiera la del zar ruso. Preferían la muerte en cautiverio y consideraban que morir en batalla era el único final digno para un verdadero guerrero. Cuando en el siglo XVII los rusos llegaron a Chukotka, los Chukchis resistieron activamente los intentos de imponerles su voluntad. En el año 1730 vencieron a los cosacos en la batalla de Yegaché y en 1747 destruyeron el destacamento del capitán Pavlutsky. Solo en 1779 los Chukchis se convirtieron formalmente en súbditos de Rusia, pero continuaron viviendo según sus propias leyes. Es interesante que incluso a comienzos del siglo XX, muchos miembros del pueblo no sabían que eran ciudadanos rusos, manteniendo plena autonomía en su gestión. La cultura, las tradiciones y las creencias de los Chukchis son realmente únicas. Hasta el día de hoy, este pueblo sigue divinizando diversos fenómenos de la naturaleza: el agua, el fuego, el bosque, los animales y los cuerpos celestes. Los chamanes desempeñan un papel importante en su cultura. Actúan como intermediarios entre el mundo de los humanos y el de los espíritus. Desde tiempos antiguos, curan enfermedades, predicen el futuro y celebran rituales importantes. Por supuesto, con el tiempo este pueblo tuvo que adaptarse a las condiciones de una nueva era. Con la llegada del poder soviético a Chukotka, comenzaron cambios importantes. En el año 1930, se creó el Distrito Nacional Chukchi. Durante la Gran Guerra, Patria se inició la explotación activa de recursos minerales y se desarrolló la cría de renos. La colectivización total se completó solo en los años 50. En 1980, el distrito Chukchi se volvió autónomo y desde 1992 adquirió un estatus administrativo independiente. Hoy en día, la mayoría de los Chukchis vive en aldeas y ciudades, pero muchos aún mantienen el vínculo con su estilo de vida tradicional. La mayoría continúa criando renos. Una parte menor se dedica a la pesca marítima. Los pastores de renos se desplazan por la tundra siguiendo a los rebaños, mientras que los cazadores marinos obtienen carne y pieles de focas, morsas y ballenas. Sin embargo, a pesar de mantener la cultura de sus oficios, los Chukchis modernos también están adoptando nuevas profesiones. Muchos trabajan en empresas mineras, en medicina y en educación. Los jóvenes obtienen educación superior en las ciudades y se convierten en médicos, maestros, ingenieros, sin perder el vínculo con sus raíces. En las escuelas se enseña el idioma Chukchi y en los hogares, junto con las comodidades modernas, se conservan amuletos y santuarios familiares tradicionales. La vida cultural del pueblo es extraordinariamente rica. Los Chukchis continúan celebrando fiestas tradicionales, el sacrificio otoñal e invernal de renos, así como la primera salida al mar. Las festividades incluyen competiciones de carreras, lucha, tiro, danzas y música de tambores. El folclore del pueblo también sigue transmitiéndose de generación en generación.
El arte tradicional ocupa un lugar especial en la vida de los Chukchis. Por ejemplo, en la aldea Chukchi de Huelen funciona un famoso taller de tallado en colmillo de morsa, donde los artesanos crean increíbles obras de arte. Los maestros de este pueblo también desarrollan activamente otras artes aplicadas. Se dedican a las aplicaciones de piel, bordados con pelo de reno y confección de ropa nacional. Los jóvenes artistas combinan exitosamente motivos tradicionales con técnicas modernas. No se puede llamar salvajes a los Chukchis modernos, alejados de la civilización. Utilizan activamente todos los beneficios del mundo contemporáneo. En la mayoría de sus asentamientos hay acceso a Internet, televisión y telefonía móvil. En estas localidades se puede apreciar un colorido sorprendente, donde las viviendas tradicionales, las yarangas, se combinan de forma única con construcciones modernas. Con la llegada de la civilización, las creencias religiosas de los Chukchis también han cambiado. Junto con las creencias tradicionales, que incluyen la veneración de espíritus de la naturaleza y los animales, muchos de ellos han adoptado el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, los antiguos rituales y ceremonias siguen vivos, especialmente en las zonas rurales. A los Chukchis se les puede considerar un pueblo muy sabio, ya que no rechazaron los beneficios de la civilización y aprendieron a combinar su cultura tradicional con los logros del mundo moderno. Estas personas siguen viviendo en armonía con la naturaleza, conservando su modo de vida único y, al mismo tiempo, utilizando activamente la tecnología contemporánea para mejorar su calidad de vida. Su experiencia demuestra que la identidad cultural puede existir con éxito en el mundo actual, siempre que se la trate con el debido respeto y cuidado. Y con esto llegamos al final de este video. Si te ha gustado este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y presionar la campana. Para mí tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.